¿Te has cepillado tus dientes con bicarbonato de sodio? ¿O te han contado de alguien que lo hace y no sabes si es bueno o es malo? ¿Si sirve realmente para mantener tu boca limpia? ¿O si sirve para lavarte tus dientes? ¿O si es muy abrasivo o muy agresivo contra tus dientes o tu encía? Pues toda esta información te la voy a explicar en este video. Si te interesa, acompáñame a verlo. Muchas personas han estado cambiando su pasta regular de dientes por el bicarbonato de sodio, para cepillarse solamente con el bicarbonato. Muchos estudios alrededor del mundo han comprobado que el bicarbonato de sodio tiene propiedades antibacteriales y antimicrobianas. Pero también hay estudios que han comprobado que no hay gran diferencia entre el uso del bicarbonato de sodio y una pasta comercial. O sea, que vas a tener la boca igual de limpia si usas cualquiera de los dos métodos. ¿Cuál sería entonces la razón o el propósito de cepillarte solo con bicarbonato de sodio o cuáles son las ventajas y las desventajas? Te lo explico, pero antes te pido por favor que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones y que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las dejo por aquí. También te pido por favor que me dejes todas tus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto te responderé. Como les decía, el bicarbonato de sodio tiene propiedades antibacterianas ya que cambia el pH de la saliva o del medio ambiente que existe en la boca. Las bacterias o microbios se reproducen en un ambiente ácido. Lo que hace entonces el bicarbonato de sodio es cambiar esa acidez por un medio ambiente más alcalino. Las bacterias no pueden vivir y reproducirse en ese ambiente alcalino, necesitan de la acidez. Entonces, al cambiar el pH por un medio menos ácido y más alcalino, las bacterias mueren. Es de esa forma que el bicarbonato te va a ayudar a mantener tu boca limpia. Pero también les comentaba en el principio del video que no hay gran diferencia entre el uso del bicarbonato de sodio y una pasta comercial. O sea que los dos van a actuar de forma efectiva contra las bacterias, ya que el bicarbonato de sodio normalmente es uno de los componentes en cualquier pasta comercial. Pero las que no tienen el bicarbonato de sodio tienen otros componentes que van a ayudar a mantenerte libre de bacterias. Y esto quiere decir que no porque uses el bicarbonato de sodio vas a tener tu boca más limpia. De hecho, la Asociación Dental Americana aún no aprueba el uso del bicarbonato de sodio como un medio único para cepillarte tus dientes. La Asociación Dental Americana solo ha aprobado el uso del bicarbonato de sodio como uno de los componentes de una pasta comercial. O sea que el bicarbonato más otros componentes conformando una pasta de dientes, pero no el uso del bicarbonato solo para cepillarte los dientes. Y esto es principalmente porque el bicarbonato de sodio no te va a dar la protección anticaries que te da otros componentes que contiene la pasta de dientes comercial. Esto lo vamos a ver más adelante en las ventajas y las desventajas. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de cepillarte solo con bicarbonato de sodio? Pues sería, por ejemplo, para las personas que tienen alguna alergia a alguno de los componentes que contienen la pasta comercial. Algunos de esos componentes pudieran estarte causando una molestia ya sea en el estómago o en cualquier otra parte de tu organismo que te impide a usar de manera regular la pasta comercial. Entonces el bicarbonato de sodio en este caso sería una buena opción para ti. Otro caso es cuando los padres necesitan una opción diferente para los hijos donde viven en un área con exceso de flúor en el agua. Para evitar la fluorosis en los niños en crecimiento, entonces es necesario usar algo que no tenga flúor. Hay algunas pastas dentales comerciales que no tienen flúor, pero si quieres una opción diferente puedes usar el bicarbonato de sodio en niños que están apenas en crecimiento. Hablemos de menores de 6 años. Tengo un video que habla precisamente de la fluorosis, de por qué se causa, cómo puedes evitarlo y cómo puedes solucionarlo. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que vayas y lo veas. Y otra cuestión por la que la gente podría cambiarse a usar solo bicarbonato de sodio en lugar de una pasta comercial sería el costo, porque es mucho más barato el bicarbonato de sodio que cualquier pasta comercial. ¿Cómo se usa el bicarbonato de sodio para cepillarte tus dientes? En una cuchara
Agrega polvo aproximadamente la mitad de la cuchara. A esto agrégale unas gotitas de agua. Haz que se mezcle y se forme una especie de pasta. Esa pasta la colocas sobre el cepillo dental y con eso te vas a cepillar. Si no quieres cepillarte de esa forma, lo que puedes hacer es que mezclas igual la misma cucharada de bicarbonato de sodio en un poco de agua, la disuelves bien y entonces haces enjuagues. Ya que te hiciste esos enjuagues, entonces te cepillas con el cepillo humedecido en la misma mezcla que hiciste de agua con bicarbonato y con eso te cepillas los dientes. Entonces, ¿es bueno o no es bueno cepillarte con bicarbonato de sodio? Pues como te decía, como tiene propiedades antibacterianas, antimicrobiales, tiene muchos usos el bicarbonato de sodio. Entonces uno de ellos es en la boca. Pero entre otros usos que tiene el bicarbonato, te mencionaré algunos. Por ejemplo, la gente que sufre de reflujo estomacal es muy buena para aliviar un poquito ese reflujo. Otros usos pues serían precisamente el de la boca, como un enjuague o como forma de cepillar tus dientes. Otro uso también es para las aftas o fuegos bucales, o que viene siendo el herpes simple, el herpes bucal. Ese ayuda también para aliviar un poquito el herpes y ayudar a que cicatrice más rápido. También tengo un video que habla todo acerca del herpes labial, de cómo se forma, cómo evitarlo, cómo evitar su contagio y cómo curarlo más rápido. Si no has visto este video y te interesa, también te lo dejo por aquí. Otro uso también que tiene el bicarbonato de sodio es para la boquera, lo que se conoce como boquera, que en realidad se llama quelitis angular. Son unas lesiones que se forman en la comisura de los labios. De la misma forma como se usa para el herpes labial, también puedes usarlo para curar las boqueras o al menos acelerar el proceso de cicatrización. Tengo también otro video que habla acerca de la boquera o quelitis angular y también te lo dejo por aquí por si quieres ir a verlo. Otros usos del bicarbonato de sodio. Hay gente que lo usa como desodorante. Se lo pone directamente en las axilas y aparentemente les ayuda a no sudar tanto y a evitar los malos olores. Otro uso sería para aliviar la comezón o el ardor de las quemadas. Eso te ayuda también poniendo un poquito de bicarbonato humedecido con un poquito de agua. Otro más sería para refrescar el medio ambiente, que huela mejor. Hay gente que lo usa para lavar su ropa. Dicen que blanquea mejor, obviamente la ropa blanca. Gente que lo usa como método para limpiar la cocina. Otros también lo usan para quitar los malos olores de la basura. Dicen también que remueve manchas de la alfombra. También lo usan para limpiar los baños. Y otro uso que también se les da es para lavar las frutas y verduras, ya que normalmente vienen contaminados con muchos insecticidas. No es bueno lavar las frutas y verduras con jabón, porque ese jabón se queda ahí penetrado. Todo eso nos lo comemos y causa mucha irritación a nuestro estómago. Entonces, la forma de lavarlos es ponerla en agua con un poquito de bicarbonato y eso va a eliminar los restos de insecticida. Como verás, son muchos usos que le da la gente al bicarbonato de sodio. No te puedo decir de cada uno de ellos porque la verdad no conozco, ni siquiera lo he usado en muchos aspectos. Solo estamos hablando aquí el uso que se le puede dar en la boca como antibacteriano, antimicrobiano y como un sustituto de una pasta dental comercial. Vamos entonces a ver ahora cuáles son las ventajas y las desventajas de usar el bicarbonato como un medio único para cepillarte tus dientes. Empecemos por las ventajas. Ventaja número 1. Te va a ayudar a mantener tu boca limpia. El bicarbonato de sodio está hecho como una especie de gránulos, así se siente en la boca, se siente como arenita. Entonces esto al cepillarte te va a ayudar a eliminar la capa de biofilm que le llamamos. Es una pequeña capita donde están las bacterias. Ventaja número 3. Cambia el pH de la saliva o del medio ambiente de la boca y entonces esto ayuda a matar las bacterias o a evitar que se reproduzcan. Ventaja número 4. Se dice, aunque yo no estoy muy de acuerdo, que sirve para blanquear los dientes. No he encontrado estudios realmente convincentes que demuestren que realmente sirve para blanquear los dientes, pero es una de las ventajas que se menciona del bicarbonato de sodio. Ventaja número 5, que está libre de flúor. Sabemos que el flúor es tóxico en cantidades abundantes y este flúor causa manchas en los dientes en formación.
especialmente entonces en niños menores de 6 años. Esta es una buena opción que no contiene flúor. Y ventaja número 6, como ya lo habíamos mencionado, es muy barato. Es mucho más barato que una pasta comercial. Vamos a ver ahora las desventajas. Desventaja número 1. Se crea un ambiente un poquito difícil el cepillarte con el bicarbonato de sodio, ya que el polvo, simplemente el sacarlo de la misma cajita donde viene, se hace un desorden ahí, se tira mucho polvo por todos lados. Entonces no es tan fácil, no es tan limpio la forma de cepillarte, ya que en una pasta sacas la pasta directamente sobre el cepillo y esto se riega el polvo por todos lados y se hace un desorden en todo el área donde te vas a cepillar. Entonces esa sería la primera desventaja. Desventaja número 2. Se siente raro el cepillarte con el bicarbonato de sodio. Quien lo ha hecho lo habrá notado. Se siente como si estuviera cepillando con arena. Se siente un poquito arenoso y hay gente que eso no le gusta. Desventaja número 3. Sabe feo. La verdad, cepillarte con bicarbonato da un mal sabor. Sabe bastante mal. Desventaja número 4. Como ya lo habíamos mencionado, la Asociación Dental Americana aún no lo considera seguro el cepillarte solo con el bicarbonato de sodio. Esto es porque, como ya les había comentado, no tiene otros factores que ayuden a prevenir contra la caries como si lo tiene una pasta comercial, que tiene otros componentes, entre ellos el flúor, que te ayuda a remineralizar el esmalte y te protege contra la caries. Y que esa sería la desventaja número 5, el que no tiene el flúor. Desventaja número 6. No tiene otros componentes que ayudan a que no haya una nueva formación de placa bacteriana rápidamente. Entonces no te protege a largo plazo. Esas serían básicamente las desventajas. Tú tienes que poner en una balanza cuál sería lo mejor para ti, teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas, y tú vas a decidir con cuál te quieres cepillar. Ok, entonces espero que esto les haya servido y si te gustó, te pido por favor que le des like, que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones para que te recuerde cada vez que suba otro video. Te pido por favor que me dejes todos tus comentarios y preguntas aquí abajo y con gusto te las voy a responder. Te pido también por favor que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las dejo por aquí. Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias.